Bueno, próximo tema. Estaba mirando una cuenta social que va atada al evento de Bad Bunny. Esta se llama Ayuda Rápida PR y simplemente hablan sobre gentrificación y los números de Puerto Rico y lo que está pasando. Y lo que me llamó la atención fue específicamente un número que ponen aquí. Hablando de la gentrificación, hablan sobre el salario local, lo que se gana una persona que vive aquí, los precios de renta, cómo han subido los precios inmobiliarios, y de repente dicen, a typical household income en Puerto Rico, ponen 25 a 30 mil dólares, y luego typical home price en San Juan, 900 mil dólares. Eso es lo que mercadean aquí, y dicen, esto es un ratio de 36-1 en home price a income, y entonces hacen una comparación a Estados Unidos, el typical home price, y ponen el 7-1 ratio allá, y se anclan de esto a que puertorriqueños tienen que trabajar 6 veces más que los del mainline para poder comprar una casa, y simplemente se anclan en el precio promedio de San Juan de 900 mil dólares. Digo, hay que ver si se están enfocando en ciertas áreas de San Juan, quizás condado, quizás... Pero que no tú quieres tampoco vivir en San... O sea, no, por eso hay que ver de dónde sacan esta data, y sabemos que el acceso a la data no es tan evidentemente accesible. no están mirando ni comparable online ni orbital. Exacto. Pero, ok, Che Juan, ¿cuál es el precio promedio en San Juan? Bueno, pero el precio promedio en San Juan, el precio promedio en Puerto Rico está como en los 260. Gracias. En San Juan está como en 349. Ok, 345. gracias a esta ayuda rápida PR, para que tengan nota, el precio promedio en San Juan es... 300, está por debajo de los 350 años. Exactamente. Lo que pasa es que también uno no quiere pretender vivir en condado de la salida. Correcto. O sea, hay mercados y hay mercados. Entonces, se va esta narrativa. Y yo no estoy diciendo que no hayan retos en temas de vivienda en Puerto Rico. Los hay. Pero difundir este tipo de información sin estar claro de que cuáles son los datos reales, pues para mí es irresponsable. Bueno, yo tengo algo que comentar al respecto, y yo sé que obviamente los datos son los datos. Si uno mira las ventas, uno puede tirar un precio promedio mirándolo por municipio o por área o geográfica o como se quiera hacer. Ahora, y aquí yo estoy segura de que Laura va a tener quizás tienes un input similar al mío. ¿Con cuántos clientes tú has trabajado at any given time en este último par de años con un price point de 200 y pico a 350? O de 300 a 400, ponle que está 50 mil por debajo de la media y 50 mil por encima de la media, en ese range. Y tú estás representando al comprador y tú estás buscando una propiedad. Correcto, sí. ¿Cuán difícil ese es y cuán retante es encontrarlo? Entonces, volvemos. Yo entiendo que se puede hacer el precio promedio. Ahora, en la vida real, cuando un cliente está buscando en ese range, puede ser cash, puede ser financiado, no importa, el reto es dónde está el inventario. Porque a mí me ha pasado que no es el tipo de propiedad generalmente que yo trabajo, pero cuando me cae lo trabajo, que tengo una propiedad en los 300 y pico o 300 y pico altos que me pasó recientemente, actually en el Viejo San Juan, la cantidad de llamadas en cuestión de 2-3 días, ya eran más de 100 llamadas por esa propiedad, que llegó un momento que yo estaba dándole copy-paste a un mensaje que yo escribí porque es que no tenía cómo contestar todas esas llamadas. Abrí puertas, recibimos más de 15 ofertas, y estamos hablando de un second home. Imagínate buscando una propiedad, o sea, una residencia. O sea, lo hemos hablado con Fer muchas veces. El mercado que él trabaja, que es más bien de 200 a 300, y a veces quizás un poquito más alto, la demanda, cada vez que él saca una propiedad, es increíble. O sea, que tú tienes una situación donde tú tienes... Antes de ver las propiedades ya tiene oferta y probablemente ya tiene contrato firmado y la persona no ha visto la propiedad. O sea, que yo creo que hay que hacer la distinción de que sí, según la data, el precio promedio, ponle en San Juan, está en 350 y pico, pero no es la propiedad promedio que tú vas a encontrar listada y que tienes accesible para comprar. Yo creo que eso es bien importante hacer esa distinción. O sea, obviamente cuando nosotros hacemos el análisis de precio de venta promedio, pues agarramos el unitario, o sea, agarramos todo lo que está en el mercado, o sea, todo lo que se está vendiendo en todo el municipio. Por ejemplo, Dorado es un pueblo que, pues, quizás es la data que estaba mirando la gente que tú estabas citando ahorita, porque... Bueno, yo dije San Juan, pero ciertamente... Pero el precio de venta promedio en Dorado está en unos $150,000. Y eso que Dorado es la burbuja que correcto. Es Dorado Beach y sus áreas aledañas, pero también Dorado es campo. Correcto. Lo cual, o sea, esas propiedades no están en los millones. Pero obviamente, pues, la cantidad que genera
la burbuja, que es Dorado Beach y sus áreas limítrofes, pues Y yo ala ese unitario para Y arriba. también depende de dónde buscaron la información, porque si buscaron información en Zillow o la buscaron en el MLS, las propiedades que salen ahí no son las mismas que Claro. Clasificados van a salir online. acá. Claro, Inventario totalmente. distinto. Todavía Exacto. hay muchas propiedades que no llegan al MLS, por ende no llegan a Realtor.com. No, el y MLS así lo que tiene es el 10% del mercado. Y el 10% del mercado que probablemente está más alto. Exactamente. Lau, de tu parte, típicamente te ocurre también lo mismo. Representas compradores o vendedores, pero en el caso cuando representas compradores, hay muchos casos donde se te queda mucha gente fuera, que sientes pues ese esfuerzo que tienen y no consiguen propiedad. Típicamente tienes más ofertas cash que sobrepasan las que vienen financiadas y se le cae a una persona. ¿Cuál es tu experiencia? Pues, mano, en cuestión de las personas que están buscando propiedad, hay muchos puertorriqueños que están buscando financiado. Le encantaría estar en el área metro, San Juan, Guaynabo, pero es casi imposible hoy en día. Y lo que más se me está dando son alquileres. Terminan alquilando por 2-3 años en lo que cogen unos mejores ahorros, en lo que piensan, ¿no? Cuando el mercado cambie. Y pues también por el miedo, pues terminan alquilando y eso es lo que se va pues un poquito más rápido. Se habla de que el mercado va a cambiar. Yo no sé si los datos están... Yo no veo que eso esté ocurriendo próximamente. O sea, sí, el mercado está cambiando y es que hay menos transacciones, pero el precio promedio Sí, igual. sigue elevándose. O sea, sigue en alza. Así que sí, eso es un movimiento del mercado que nos está diciendo algo. Por ejemplo, y lo hemos compartido en otras ocasiones, Giancarlo, yo pensaba que post pandemia iba a venir la avalancha de las propiedades reposeídas y lo que ha sucedido es que no hay propiedades reposeídas. O sea, el inventario de reposeídas de los bancos es básicamente inexistente. Si tú entras al portal de HOT, yo creo que no hay ni 3 propiedades para la venta en HOT. O sea, que el mercado de Puerto Rico cambió después de la pandemia. Y la realidad es que, pues, decir que, o sea, o quizás nosotros especular de que pudiera venir un cambio en el mercado y demás, pues yo no creo que eso... No. El comprador que esté pensando que el mercado va a cambiar, se debe sentir bien cómodo. Por eso es que están alquilando a Sí, 2, sí. 3, tal vez hasta 5 años, porque uno no sabe realmente lo que va a pasar y si seguimos en la misma, porque realmente no hay mucho cambio en cuestión de lo que se está haciendo en el mercado, pues todo va a seguir igual. De acuerdo. Yo creo que esa retórica también se repite. Yo no creo que eso es algo nuevo de ahora. Ujú. Yo llevo en estos 21 años y yo vengo escuchando, o sea, cuando yo empecé, 2004, 2005, que también la tendencia iba en aumento antes de la caída del 2008. Sí, 2003, 2004 claro. era el apogeo. Exacto, correcto. pero los intereses estaban altísimos, mucho más altos que ahora. ¿Al 6? No, 7 y pico, 8. Ah, ¿de verdad? Pero Claro que en sí. el momento eso era lo normal. Eso era lo normal. Ya que la Bueno, gente yo compré vio... en el 2006 al 6.6. Bueno, Exacto. yo estoy cerrando préstamos Jumbo al 6.25. Ahora. Ujú. Pero en aquel momento, acuérdate que te financiaban más cantidad, el loan to value era más alto, se gestionaba Habían mucho. otros productos Habían hipotecarios. otros productos que ahora no existen, menos el 100% restricciones también financiamiento. para que te acepten el Totalmente. financiamiento. Pero en aquel momento se escuchaba, no, bueno, yo voy a esperar a que esto baje, yo voy a esperar a que los intereses bajen. Después cuando todo se escocotó, bueno, no, yo voy a esperar a que... Todo el mundo siempre está... O sea, el que va a comprar, y el que todavía no está listo, pues no está listo. Pues yo creo que esa Sí, es retórica de, no, que voy a esperar, quizás se escucha mucho ahora porque... Pues el aumento en los valores ha sido como que bien marcado en muy corto tiempo, Ujú. que yo creo que parte de ese aumento, y lo hemos hablado, es más una recuperación, porque veníamos de un hoyo. O sea, después de María, después de los... Bueno, se ven los datos. Hubo Exacto. 10 años de exacto. mercado distressed. Correcto. Y yo creo que hay Precios mucho de bajando. esa crecimiento increíble, hubo mucha recuperación. Hasta Claro. recientemente habían todavía urbanizaciones y Underwater. condominios que los precios de venta ahora es que estaban igual a los precios de salida del 2008. Hablamos de Regency Park en algún Regency momento. Park, por Tú ejemplo, dijiste, tú tenías varias Sí, ejemplos. Ay, se me fue alguno de ellos, pero... Donde tú... tu Murano, No, el de... ¿Cómo se llama? La cumbre. Casa Magna y Casa Mayores. Casa fueron Magna, también. Casa Mayores, correcto. Casa Magna y Casa Mayores. College estaba- Park no era también... College Park, el mío Ujú. ya sobrepasó, pero sí, hasta Hasta los hace otros días. 4 o 5 5 años no se había ido por encima. Ujú.
Estuve entrevistando al alcalde la semana pasada y él sí argumentó que el reto más grande son los costos de construcción. Se habló también del proyecto la ley 182, que la Junta la vetó por un impacto de 14 millones al fisco, que ponía los mismos créditos contributivos para desarrollar hoteles, se los aplicaba a desarrollar vivienda. Un proyecto que me parece a mí esencial. Era básicamente, hoy día tú puedes comprar un edificio, hay uno nuevo que compraron en Miramar, al lado del Colegio de Abogados, el que le sigue al Colegio de Abogados, se acaba de vender y tiene el permiso y dice que se va a convertir en un hotel. Y es una estructura que estaba ahí. ¿Por qué lo van a hacer en un hotel? Bueno, porque tienen los créditos y les es viable, pero no es viable hacerlo vivienda. Entonces, ese yo creo que es uno de los problemas grandes que se enfrenta, que se pueda convertir la vivienda existente, los edificios que hay, en quizás vivienda. No sé si quieren elaborar un poco en eso. Bueno, yo una de las cosas que pienso es que no solamente ¿verdad? En tener tal vez incentivos, oportunidades para hacer vivienda nueva, pero es hacer estos desarrollos que son vivienda y son comercial también. Mixed use. Hacerlo mixto. En Estados Unidos en Miami está casi repleto de edificios de esta manera y hasta urbanizaciones de tal vez 40 casas que tienen su clubhouse y tienen pues un restaurante, tienen gym, tienen pilates, tienen un spa, tienen grooming y pues se convierte en una pequeña comunidad que entonces no tienes que estar en el carro todo el tiempo. Ciudadela es algo así. Ciudadela es algo así, pero ¿cuántos hay así en Puerto Rico? ¿Verdad? Y Ciudadela fue un éxito. Metroplaza no es así. Ah, bueno, sí. Sí, es verdad. Metroplaza es un poquito así. Metroplaza es algo pero así. le falta un Gallery. poquito más. Que tengan cosas esenciales, un mini market. Y eso también a lo mejor ayuda al desarrollador en cuestión de los precios, porque los costos de construcción están altos, pero a lo mejor esos alquileres comerciales te nivelan a que entonces los precios de las propiedades pues bajen un poquito y pues la gente que está buscando entre los 200 y 500 pues tal vez pueda tener oportunidad. Sí que yo pienso que eso es una manera que se puede sacar, ¿verdad? Un análisis financiero a ver si es viable, pero si en otras partes del mundo lo es, yo estoy segura que aquí se puede. Eso es lo que debieron de haber hecho, por ejemplo, en los lotes que estaban al lado de la estación del tren urbano en Sagrado Corazón y el lote que estaba también al lado de la Roosevelt, que hicieron pues 2 edificios freestanding, un Popeyes, un McDonald's, un CVS, que ahora es Farmacias Claridad, con parking. Pésimo uso de suelo. Pudieron tráfico es lo que hay. En vez de haber levantado unas propiedades así de uso mixto. Che Juan, ¿qué otros reportes tienes ahí levantados para compartir que...? Bueno, yo creo que lo que siempre he dicho es que este año 2025 se parece mucho al año pre-pandemia, o sea, 2020, 2019. Yo estoy compartiendo aquí, no sé si Coral puede verlo, pero básicamente estamos hablando 23, 24 y 25. Y el 2025 está por debajo en todos los meses en la cantidad de transacciones, exceptuando el mes de marzo, que más o menos estuvo a la par con el 2024. Pero la realidad es que O sea, en el volumen de ventas. No. El volumen de transacciones. Volumen de transacciones. Está por debajo. Está por debajo, sin embargo, en los precios promedios. Los precios promedios están... siguen en alza. Mira, aquí podemos ver la gráfica que va en alzada. Y lo que tú decías ahorita, lo que Coral decía ahorita, es muy cierto. O sea, por ejemplo, los precios promedios hay que ver el área específica geográfica donde estamos mirando. Porque, por ejemplo, propiedades de $300,000 o menos, o sea, de 0 a 300, en Puerto Rico se dieron en el año 20, o sea, en el primer semestre de 2025, 10,300 transacciones, Giancarlo. Esto fue, espérate, este año. De 0 a 300. Esto es el primer semestre de 2025. Estamos hablando de 10,328 transacciones. Y estos puntitos muestran Eso es donde está concentrada la actividad. Okay. Y sin embargo, en el mes de junio, estamos hablando de 1,397 transacciones en ese price range. Desde 0 hasta 300. Por lo tanto, o sea, yo lo que digo, siempre digo es, sí, hay inventario, lo que pasa es que hay que saber buscarlo, o sea, hay que ver dónde es que se está moviendo para esa área de necesidad. Evidentemente, alguien que quiera invertir $300,000 en una propiedad, pues no debiera aspirar quizás
a Santurce claro. o a Condado, pero quizás Venus Garden es un lugar donde puede optar por vivir. Quizás no necesariamente en los paseos, pero en Borinquen Garden, que es al lado. Pero también mira la diferencia que tienes ahí de casi 9,000 transacciones en cuestión de meses. No, esto es un mes. Eso es un mes, Esto es un mes, Esto, imagínate. en el mes de junio. junio se vendieron 1,397 y en el mes, o sea, en los primeros 6 meses Ok. del año estamos hablando de 10,300 transacciones. Sí, sí. O sea, Bueno, tuviste también que en marzo hubo el pic de cantidad de transacciones, o sea que hay que marzo ver. típicamente es el mes donde más Más se vende actividad. real estate en Puerto Rico. Antes de la planilla. Ujú. Sí. Pero típicamente es el mes donde más se vende. Yo siempre digo también que el mes de marzo del 2021 es un mes histórico, que todos los que estamos en la industria del real estate quisiéramos que se repita, porque fue, o sea, El Unicorn Year. eso fue se vendieron sobre 4,000 transacciones en un mes. Y yo Mira creo vaya. que eso en Puerto Rico nunca había sucedido. Pero ahí tú tienes varios factores. ¿A cuánto estaban los intereses en ese El momento? interés estaba bajito, estábamos saliendo de la pandemia, pues la gente quizás que tenía dinero para invertir, o sea, sí, hubo muchos factores que pues tuvieron algo que ver con esa alza. Ni que no son la norma. Y para muchas personas que en ese momento estaban empezando su trayectoria profesional, pues casi lo ven como la norma, porque antes no estaban pendientes a eso, no tenían la edad, y de momento están viendo todo este cambio tan drástico, y dicen que está pasando aquí, esto va a volver para atrás. Y pues probablemente no vaya a pasar porque eso no era la norma. Correcto. Lau, tú empiezas en la pandemia, ¿verdad? Yo empecé en la pandemia, sí. ¿Cómo es que se da eso? Pues mira, yo estudié ingeniería mecánica. Estuve unos 8 o 9 años trabajando en la industria de la ingeniería. Yo le daba muchos servicios a edificios comerciales, farmacéuticas, hoteles. Así que yo estaba siempre en los cuartos mecánicos, en los techos de los edificios. Estaba siempre en la calle y de momento la pandemia me encerró en mi casa. Y buscando pues maneras de entretenerme, dije pues sacar la licencia puede ser algo que sea viable. El tema pues obviamente estaba caliente y ya yo pensando en el lado de que tengo un poquito de conocimiento de cómo son los mantenimientos en edificios, tal vez ahora puedo ver el otro lado de la moneda y ver pues el área comercial de la operación, de todas estas compañías que estaban disminuyendo oficinas porque se estaban yendo remoto, todos estos comercios que estaban o cerrando o cambiando de lugar porque pues la pandemia los afectó. Y por eso saqué la licencia, para irme como que un poquito por ese lado del área comercial y primero entretenerme porque era la pandemia y segundo pues ver las oportunidades que podía encontrar ahí. Y no miraste hacia atrás, te quedaste entonces en real estate. Y no miré hacia atrás, exacto. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Muchos de los clientes incluso que tenía en ingeniería pasaron a ser clientes en bienes raíces y los ayudo a pues alquilar oficinas o conseguir esos espacios que están buscando porque ya eran clientes comerciales ¿verdad? En ingeniería, así que pues me ha ayudado. Eso es una buena combinación. ¿Verdad? Sí. Gracias. Hace poco tú compartiste información sobre un proyecto nuevo que había por Coupey. Sí, pues mira, a mí me gusta hacer videos de todo lo que encuentro. Sí, yo veo todos tus... Yo me siento que te conozco hace tiempo. Qué bueno, estamos igual porque yo llevo casi 2 años escuchando el podcast y Pues ya mira para ustedes allá. empiezan a hablar y yo estoy sola hablando en el carro, hablando con ustedes también. Pero pues una de las preguntas que las personas que si salgo me preguntan es, 1, ¿cuántas casas han vendido? Y 2, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay nuevo? Y pues dije, ¿qué hay nuevo en el mercado? Eso yo lo puedo conseguir. Eso yo puedo estar buscando información. Y los desarrollos siempre es algo que, bueno, 1, interesante y 2, no simplemente lleva a dónde está la vivienda, sino que el desarrollo pues incluye lo comercial, la transportación, cómo va a llegar todo, porque es un desarrollo completamente nuevo. Y así me he puesto a buscar información y he encontrado poco a poco diferentes desarrollos. He conocido gente que me dice, mira, vente, te voy a hacer una presentación para que tengas información de mi nuevo desarrollo. Y así de momento he tenido uno que otro videíto. ¿Qué me he dado cuenta de eso? Que los desarrollos se dividen en interés social o en lujo.
Es los dos extremos completamente. O son del departamento de vivienda, que ahí está el proyecto que hablé de Cupey. El de Cupey es con... El de Cupey son unas casas, si no me equivoco, eran como 30. ¿Tiene ayuda federal? Tiene ayuda federal y son para alquiler. Ok. Y entonces está ese lado, o entonces está el lado de lujo que se mueve más hacia pues Santurce, Condado. Sí, de 1 millón para arriba. De 2 millones para arriba. ¿De 2 millones para arriba? De 2 millones para arriba. Sí. El estudio. Ese gap es el que no hay en el medio. Y es porque pues los costos están altos, los permisos. Exacto, no hay nueva construcción para ese gap de precio. Exacto. Sí, eso fue lo que mencionó el alcalde también en la reunión anterior. Sí, es sí. lo que... Que es donde está, como quien dice, el grueso de la población. Exacto. La demanda grande está ahí. Sí. Y sí, los costos de construcción tienen que ver algo con eso, pero yo también digo, o sea, digamos que vivamos en el país de las maravillas y de repente los permisos son expedite en una semana y no hay costos de construcción y no hay arbitrio de construcción. Ese sería el escenario ideal. Uh-huh. La pregunta es, ¿eso va a tener un impacto en los precios? Es que yo creo que... Yo creo que no. Es que mientras no haya inventario... Y Giancarlo, tú y yo tuvimos una conversación no hace mucho que estábamos haciendo un ejercicio hipotético porque se pusieron a fastidiar con los parking en Viejo San Juan y era como que pues nos vamos de aquí. Y yo le dije a mi esposo pues nos vamos. Y mi esposo sobre mi cadáver. Pero tú y yo hicimos un ejercicio hipotético de ver, ok, bueno, pues si fuéramos a alquilar o a vender nuestra casa, ¿y a dónde nos vamos? ¿Y a dónde nos vamos? Uh-huh. En un price range que es justamente el presupuesto, ese gap que no está siendo atendido. ¿Cuántas opciones nosotros encontramos donde podemos vivir cómodamente con nuestra familia? Nada ostentoso. Nada. ¿Cuántas opciones encontramos en el área? Digo, el criterio de uno versus el de mi esposa es un poquito más... Claro. Yo quizás me mudo más fácil, pero ciertamente estaba retante. Bueno, sí, entre el criterio mío y el de Sofía hay un gap bastante amplio. Tú estás como un buen in-between, pero ni en el mío, ni en el tuyo, ni en el Perdóname, yo soy más calle que tú. Yo me puedo... Tú te vas a ver. No, pero lo que quiero decir es que tú y yo nos dedicamos a esto, estamos viendo esto todos los días. Sabemos cuáles son los condominios, las áreas, y cuando hacemos el ejercicio hipotético, concha, si tú no estuvieras trabajando con este tipo de clientes, ¿dónde compramos? Esa es cada vez que yo trabajo casi siempre del lado del que vende. Cuando alguien me hace el acercamiento, mira, estoy considerando vender, tú pensarías que la conversación va, pues bueno, vamos a ver las comparables, en cuánto podemos vender, esta es la estrategia. No, mi primera pregunta no es esa. Mi primera pregunta es, ¿a dónde tú te vas? ¿Tú tienes un plan? Porque si no, yo no voy a poner esto en el mercado, porque lo voy a vender, y entonces, ¿dóde te metemos? Uh-huh. Y mucho vendedor que está sujeto a que yo consiga propiedad. Y termina cerrando, antes era, te hago la oferta sujeto a que yo venda mi propiedad. No, ahora es, te vendo sujeto a que yo encuentre algo. Exacto. Bueno, hablando de eso, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico, podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad, tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos con Coral, Che Juan y Lau. No se vayan. No te retires, que Urbital regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Te interesa
¿Es el negocio de bienes raíces en Puerto Rico? Radio Isla 1320 te trae una fuente definitiva para entender el mercado, identificar oportunidades y tomar decisiones informadas. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, Giancarlo González Ascar te espera en Urbital, un espacio para dialogar sobre urbanismo, movilidad y desarrollo sostenible mediante el uso de la aplicación de Urbital. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 2 de la tarde tienes una cita con Giancarlo González Ascar en Urbital por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Radio Ley 1080M en Calley, la emisora líder en la montaña. Sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias. Llueva, truene o relampaguee, el 1080M está contigo. Por eso somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas. Te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Somos la emisora con la mejor cobertura en todo el país. Somos la emisora con el mejor equipo de reporteros y analistas. Tenemos las noticias más recientes, las coberturas más completas. Donde sea y cuando sea, tenemos el poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Cuando el mundo se estremece con noticias impactantes, una voz lo cubre todo. Una voz que no conoce límites. Una voz que es sinónimo del poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv. Las noticias que quieras y la información que necesitas al alcance de tu mano. radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Regresamos. Antes de entrar en este tema que Che Juan nos va esta bombita que Che Juan acaba de sacar aquí, que está interesantísima, sí quiero hacer una mención sobre los proyectos que se hablaron de 2 millones para arriba en condado. ¿Cuántos conocen que parece que ya se van a pique? Bueno, no sé. Me enteré que hay uno que parece que no va en la Wilson. Ah, ese ya... Sí, muerto ya, el pollo. Y me enteré de otro en la Ashford. El de la Ashford, correcto, que salieron esos en son su... los dos que tenía en mente. Esos dos. Y había otro varios que, más. O sea, habían 10 y ya se cayeron 2 y por ahí dice que se van unos cuantos más. Sí. Hablando de estos proyectos que de 2 millones para arriba tuvieron una gran preventa. Los costos por pie cuadrado quizás los habían estimado en, por decir un número, $300 el pie. De repente... los vendieron en base a ese número, los costos de construcción aumentaron y ahora el proyecto no es viable. Uh-huh. Eso... ¿Y ahora qué se hace con el terreno? Ahí se va a quedar. Bueno, entonces no se va a construir. Tú dices que
si le quitaran los arbitrios, si quitaran todas estas cosas, ¿lo haría viable? ¿Saldrían a mejor precio? ¿O qué tú crees que pasaría? Yo creo que sí tendría un impacto en el precio porque el desarrollador va a ganar más dinero. O sea, a mí me parece... ¿No crees que ajustarían? O sea, No. si le eliminarían los arbitrios a estos dos proyectos que se van a ir a pique, ¿los haría viable y de repente los sacarían al mismo precio? No. No creo. No. O sea, si una propiedad, por ejemplo, qué sé yo, en el condominio, whatever, Chejuan Condominio, se venden en $600,000 y de repente tengo, o sea, hay ambiente o hay deseabilidad para ese tipo de, ese price range y el proyecto, el gobierno me da el blessing o la bendición de que me cuesta menos, yo no necesariamente le voy a pasar ese... o sea, eso, digo, no estoy hablando yo en mi carácter personal, o sea, estoy diciendo como capitalista, o sea, como piensa la mayoría de la gente. Y esa es una realidad que nadie habla, Giancarlo, eso es, o sea, pero sí, o sea, si a mí me cuesta menos, yo no necesariamente le voy a pasar el beneficio. En ese caso yo lo vería como que hay un tipo de alianza que se pudiera hacer, ¿verdad? Con lo que es lo público y los desarrolladores, en donde el gobierno te permite... Pues mira, no tiene los arbitrios, etcétera, pero entonces tú me tienes que cumplir con estos parámetros de rango de venta o me tienes que, ¿verdad? Unos parámetros de construcción que ya se estén establecidos y si no cumple, pues entonces te toca pagar. Tendrían que hacer unas reglas bien pensadas, bien puestas, que no Fíjate, necesariamente es lo que pasa. ¿Dónde yo he escuchado esto antes? Siempre vuelvo y traigo la conversación En Viejo San Juan. al Viejo San Juan, pero hemos hablado en el podcast anteriormente y Laura tiene toda la razón. Eso es la manera de hacerlo, pienso yo, porque ya ese método fue probado y recomprobado y funcionó en el Viejo San Juan. En aquel momento, en aquel contexto histórico, en los años 50 y 60, bajo la guía de don Ricardo Alegría, se desarrollaron el reglamento y ¿verdad? El programa para la restauración del Viejo San Juan. En aquel momento el problema era pues que Viejo San Juan estaba en muy mal estado, lo querían restaurar, pero tampoco querían convertirlo en una ciudad solo de gente rica o solo de transeúntes, una ciudad museo. Querían hacerlo una ciudad viva, que hubiese una mezcla de casas, residencias grandes, buenas, ¿sabes? De bien, apartamentos para personas mayores, apartamentos apropiados para estudiantes, para gente joven, para familias que estaban empezando. Y claro, ¿cuál era el incentivo? ¿Cuál era la zanahoria para lograr convencer a un desarrollador? ¿Sabes que compra este edificio que está en ruina o que está sin restaurar? Sácale apartamentos, te voy a dar estos incentivos, te voy a dar estos beneficios, pero me lo tienes que poner en aquel momento, bajo este programa, por 20 años o por 30 años. Ah, claro. ¿Ok? Y destínalo a interés social. En aquel momento era interés social. ¿Para qué? Para garantizar que iba a haber residencias en el Viejo San Juan para todo el mundo. Después de esos 20, 30 años, bueno, pues haz lo que tú quieras. Y así surgieron muchos condominios que se vendieron en el 20, o sea, a principios de la década del 2000. San Ildefonso se vendió así, era plan 8. Había un montón de edificios en Viejo San Juan que eran plan 8, o no plan 8, pero que eran de vivienda subsidiada. Entiendo tu punto. Eso se hace ahora Claro. mismo. En Río Piedra todo lo que están haciendo es vivienda subsidiada. El nuevo que sale en la de Diego, correcto. El nuevo que plan se 8. le Bueno, no Diego, lo que todo. quieren hacer en La Milagrosa, entiendo que también va a ser vivienda subsidiada, pero entonces tienen que hacer algo para residencia privada, Claro. porque entonces todo lo que hay es sección 8. Pero el concepto es el mismo. Claro. Si diseñan un programa en aquel momento, pues era orientado a ese tipo de vivienda porque esa era la necesidad para de una vez pues restaurar una zona histórica con people from all walks of life. Pero se puede aplicar el mismo concepto, justamente lo que dice Lau. Mira, te vamos a dar este tipo de incentivo, te vamos a liberar este tipo de costos, etcétera, pero la vivienda tiene que ser de aquí a acá. O tal vez algunos terrenos que sean terrenos, hasta edificios del gobierno que llevan abandonados hace años. Pues mira, te puedo ceder el terreno a cambio de, pues tal vez cuando ya se venda, pues, un cash flow. Y entonces todo ese tiempo al principio, para el desarrollador no tuvo esa inversión porque no compró el terreno o no tiene que estar pagando cientos de arbitrios, pero entonces una vez lo venda, pues le tienes que dar un cash flow que entonces funciona como si fuese un inversionista en tu proyecto. Yo creo que hay maneras, pero hay que pues hacerlo. Che, Juan, ¿qué tú crees? ¿Se resuelve con
los estorbos públicos, arreglarlos y ponerlos en el mercado? Estoy seguro que no. Yo también. O sea, hay otros que dicen que no, pero... Yo estoy bien seguro. O sea, ¿Por qué? Porque lo que finalmente, o sea, el proceso de estorbo público es un proceso tedioso. Entonces, lo que la gente no Bien largo. es un proceso largo, tedioso, y al final del día siempre hay un dueño. O sea, la gente ve una propiedad abandonada y esa propiedad no necesariamente es que no tiene un dueño. O sea, siempre hay un dueño, ya sea una persona que hereda o una herencia de múltiples personas. O si no existen herederos, al final del día el dinero es de la YUPI. O sea, la Universidad de Puerto Rico es quien va a heredar al final del día. Por lo tanto, siempre hay un costo asociado, siempre hay un dueño. Y yo creo que al final del día, menos de un 10% de las propiedades que nosotros vemos abandonadas o mal llamadas estorbos públicos, menos de un 10% de lo que eventualmente se pudiera convertir en un bien del municipio o del estado. O sea, porque una vez pasa el proceso de declaración de estorbo, y finalmente se declara la propiedad de estorbo y se dicta una sentencia, menos del 10%, Giancarlo, estoy seguro, menos del 10% va a eventualmente poder ser adjudicada como tal, o sea, el municipio se la va a poder adjudicar. Esa es mi apuesta, o sea, mi experiencia por lo que llevamos viendo por los últimos 16 años. También nosotros tuvimos a Luis Gallardo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat que me decía, mira, tú no puedes, ves una casa que es un estorbo alrededor de otras propiedades, tú no simplemente habilitas eso y lo vas a vender así, tú tienes que tener un plan de área. Hay estorbos públicos que están en zonas comerciales. En la San Jorge. Se va a mudar ahí en el medio de la avenida. Exactamente. Está difícil. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, no quiero decir que es un problema, pero, o sea, parte de la escasez del inventario pudiera ser las propiedades que se están ofreciendo como alquiler a corto plazo. Yo no estoy diciendo que ese es el problema, porque también puede ser uno de los problemas. Pero, o sea, o la situación aquí es parte del reto. Lo que pasa es que eso representa una fuente de ingresos para un sector de la población. También, correcto. Y pues, tú sabes. Pero, ok, vamos con los arrendamientos a corto plazo. En otras jurisdicciones que los han regulado, depende de la zonificación que haya, si es, por ejemplo, R1, R2, R3, si es una zona más turística, pues se limita. Si tú vives en una zona por los paseos, por Borinquen, pues eso es una zona residencial. Tú no puedes ahí poner un arrendamiento a corto plazo. ¿Cómo tú determinas? Porque si es en la montaña, en Calley, eso puede ser turístico. ¿Cómo tú controlarías eso? ¿Y qué es lo que tú estás viendo que te hace decir, pues, ok, el arrendamiento a corto plazo es un problema? Bueno, no, yo no digo que es un problema. O sea, bueno, tiene que ver en la escasez. Incide sobre la escasez de vivienda. ¿Tú concurres, Coral? Bueno, yo no... Atrévete. Yo no, estoy tratando de ser justa con lo que estoy diciendo. Obviamente, el pedacito de mercado que yo veo y que yo trabajo es bien limitado cuando tú miras lo que es Puerto Rico. Hay un problema de escasez, hay un problema de inventario. Y propiedades que han pasado por mis manos o que he tenido la oportunidad de ver, etcétera, que pudiesen ser buenas propiedades para alguien que las viva, terminan siendo outbid por personas con mayor capital o a quienes les tiene más sentido sobrepagar, entre comillas, porque, bueno, a un precio de mercado, porque lo que están viendo es lo que puede rendir esa propiedad bajo un programa de alquiler a corto plazo. Y es un valor que una persona que quizás lo está buscando por una residencia, porque o depende de financiamiento y necesariamente depende de una tasación, porque tiene fondos limitados, porque, bueno, pues no lo está viendo de esa manera. O sea, es bien diferente cuando tú miras una propiedad con ojos de cuánto dinero yo voy a sacar. Esto es un negocio, yo invierto tanto y voy a recibir tanto. Pero también hay muchos que son una persona que tiene quizás 1, 2 o 3 Airbnb. No es que son... Bueno, es que es un ¿cómo se divide eso? ¿Tú sabes, tienes idea de cuántas, por ejemplo, tú sabes que hace poco se implementó o se puso en vigor una ordenanza municipal en el municipio de Isabela para imponer un impuesto de un 1% a toda venta por encima de $1 millón y un
el mismo impuesto a los second homes de mayor de 300,000. Esto fue en Isabela. En Isabela. Por ordenanza municipal. Ordenanza Sí, municipal, similar- eso lo similar tiene a lo que Dorado. hicieron Dorado lo tiene también. Pero en Dorado quizás hace sentido porque el precio promedio de Dorado, estamos hablando de $950,000, precio promedio. ¿Cuántas propiedades de más de 1 millón tú crees que se vendieron en Isabela en el 2024? No, las cuento con una mano y me sobran dedos. 6. No estaba cerca. Ok, no estaba lejos. 6. ¿Cuántas propiedades que se ofrecen por alquiler a corto plazo tú crees que hay en Isabela? 1,000. 2,000. Fracatán. 2,000. En Culebra hay 1,200. O sea, y yo creo que esto es algo que se debe de mirar con más detenimiento. San Juan lo está haciendo porque es una fuente de ingresos recurrentes para los municipios que están en negativo, muchos de ellos. Y a lo que voy es, o sea, cuando tú tienes los datos, tú puedes tomar decisiones con información y tomar decisiones que hagan sentido. Claro. O sea, yo no estoy diciendo que lo que implementaron en Isabela no hace sentido, por el contrario, o sea, todos los esfuerzos son buenos, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué le deja más dinero al municipio? ¿Reglamentar o regular los alquileres a corto plazo o imponer un impuesto adicional por una venta X? Por ejemplo, si yo fuera a vender una propiedad en Isabela, y no estoy diciendo porque no tengo propiedades en ese municipio, desafortunadamente, pero si yo fuera a vender una propiedad que fuera mi supuesto second home, pues digo, no, esta propiedad no es mi second home, esto era una propiedad de inversión. Y pues me exime, ¿sabes? Porque la ordenanza es bien clara, ¿ves? Por lo tanto, o sea, yo lo que siempre digo es, y este tipo de espacio que tú tienes, Giancarlo, te felicito por eso, porque eres bien incisivo y siempre estás con la machaca, como dicen en el barrio Padilla de Corozal, que es donde yo soy, de llevar la información con datos, o sea, que se tomen decisiones con información. Y por eso pues que nosotros hacemos lo que hacemos y colaboramos de la forma que lo hacemos. Lo que me estabas preguntando que viste ahorita es que en el esto mapa... lo vamos a enseñar, esta imagen me tienes que dar 1 o 2 screenshots de esto para ponerlas como parte del podcast en vivo. Para los que no lo puedan ver, Che Juan, obviamente, como parte de los trabajos que nosotros hacemos de ver las ventas de las propiedades que ocurren en Puerto Rico, se ponen en un mapa y en los mapas se demuestra, como lo hace Urbital, como lo hace Comparables Online, tú puedes ver las ventas que ocurren en Puerto Rico en el mapa. Pues Che Juan acaba de hacer un overlay con las propiedades en arrendamiento a corto plazo en este mismo mapa. Y yo quedé impresionado de la cantidad de propiedades que se están viendo en zonas que son bien residenciales. Exactamente. O sea, por ejemplo, para tomar a Corozal tiene 40 y pico de Airbnbs, o sea, de short-term rentals. ¿Y quién pensaría que Corozal es un pueblo turístico? Por decir un ejemplo, ¿ves? Bueno, es la montaña, o sea, que quizás hay... Pero así se repite por todos los municipios. O sea, hay municipios dentro de la isla que tienen más deshabilidad. Por ejemplo, yo en Jayuya, que es un municipio bello, yo no sé si ustedes han estado, que by the way, yo me he quedado allí en el y yo también. Ah, de verdad. Y Jayuya es un pueblo bien pintoresco. Como nota el calce, yo digo que es el pueblo de Puerto Rico que más puentes hay. Ve y cuéntalo. Es un pueblo bellísimo, te va a encantar el Jayuya. Sí. Pues, a pesar de que es un pueblo en el centro de la isla, tiene bastante actividad de alquiler a corto plazo, ¿ves? Por lo tanto, es cuestión de mirar los datos y lo que hablábamos ahorita cuando estaba la pausa comercial es, sí, quizás, ya es curioso ver que hay propiedades que están siendo ofrecidas como alquiler a corto plazo en áreas que típicamente son residenciales, y es porque cuando el dueño hace el análisis le hace sentido alquilarlo a corto plazo. Por tanto, yo creo que la exención en las rentas a largo plazo es un buen contraataque, por decirlo de alguna manera. Claro, un incentivo para el dueño, porque el dueño, o sea, esta renta de alquiler a corto plazo es completamente tributable,
da un pagar trabajo luz, tiene que pagar brutal. limpieza, tiene su... Exacto. Versus tú alquilar una propiedad a largo plazo Y exenta. que está exenta del De pago de contribución. taxes. O sea, yo creo que pues las cosas, el gobierno se está, o las personas que toman las decisiones se están moviendo en la dirección correcta. Lo que pasa es que con los datos que nosotros vemos todos los días es más fácil hacer este análisis, ¿ves? Yo puedo dar un ejemplo en micro. Adelante. Yo recientemente, a mí me encanta un edificio que hay en Puerta de Tierra, que lo hemos hablado, que a ti te gusta también, que es un edificio antiguo, se construyó en los años 30, está por la Fernández Juncos en Puerta de Tierra, y se llama el Falansterio. Se construyó con fondos que asignó el presidente Roosevelt en su época bajo el New Deal, y el propósito fue pues relocalizar todas las personas que vivían en una comunidad que se llamaba Comunidad Miranda, ahí en Puerta de Tierra, que vivían en condiciones pues no muy buenas, y luego en los años 50 se convirtió en la primera cooperativa de vivienda en Puerto Rico, y luego en los 70s se organizaron y se organizó bajo ley de propiedad horizontal, y cada uno de los titulares tuvo oportunidad de comprar su apartamento. Coral explicando y Che Juan tomando Sí, selfies. me estás distrayendo, chicos. Bueno, el punto es que, cuento largo corto, ahora eso es un condominio, pero se ha mantenido de bajos ingresos, porque son apartamentos que se construyeron, o sea, son 450 pies cuadrados, todos los apartamentos son iguales, son 2 habitaciones, un baño chiquitito, funcionales, tengan en cuenta para lo que se construyó. El punto es que tú puedes conseguir un apartamento ahí, hoy día, claro, es difícil conseguirlo porque no lo sueltan, pero ponle que puedas conseguir un apartamentito ahí de esos de 450 pies cuadrados, entre 60 y 70 y 80 mil dólares Wow. para remodelarlo, porque pues están... Así. Es chiquitito, pero oye, Está me tiene bien, techos pero- altos. ¿Dónde? En Viejo San Juan. En Frente, ¿sí? Ahora, ¿Verdad? ¿cuál es la demográfica? Es un condominio, tiene su reglamento, tiene su escritura matriz, es de bajos ingresos. Hay una cantidad de apartamentos ahí que están desocupados por los mismos revoluciones de herencia que conocemos. Lo que recaudan en cuotas de mantenimiento, pues es poco, porque volvemos. El concepto de este condominio siempre fue de bajos ingresos. Y si yo te digo a ti, Giancarlo, que tú puedes comprar un apartamento por $70,000, remodelarlo con 15 y ponerlo en Airbnb y sacarle $130 la noche. Ahora, si lo pones a largo plazo, no lo vas a alquilar en más de 900 o 1,000 como mucho. Estamos hablando de más de 3 veces la cantidad que tú puedes recibir. Y aunque el reglamento de ese condominio en particular, y volvemos, esto es un súper micro, pero es que esto se repite all across the board. Al punto de Che Juan, si lo alquilas a 900 versus a 130 la noche, ponte tú que lo tienes 20, No se te vacía. 23 Giancarlo, noches tienes que, de las 30. ahora pero- mismo hay 8 en ese condominio en Airbnb, que les han tratado de meter multas, les han tratado de controlar porque el reglamento lo prohíbe, pero múltame. Mira, Se están metiendo 3,000 y pico de pesos al mes. Con Y- todo y la multa. y sale Con una ganancia. inversión de menos de $100,000. ¿Y son dueños, son quienes los han comprado? ¿Son puertorriqueños o son de afuera? No sé. Son corporaciones, son LLCs, habría que investigar a ver quiénes están detrás de. Pero volvemos. Eso sí, porque lo conozco muy bien, Lo que pasa es que compré uno ahí recientemente, Che Juan ya me descubrió. Ya te identificaron. Pero en mi caso, pues te puedo hablar de lo que costó, más o menos, de lo que costó restaurarlo, de los problemas que hay. En este caso, pues era para un familiar. pero te voy a decir, Ujú. basado en la data, quien está comprando son locales. Ve, O sea, estamos hablando de locales. Y Nada al- de esto salió al mercado, by the way. y pues, me imagino. Y al punto de Coral, por ejemplo, Ahora, si la escritura matriz lo prohíbe, ahí... Reglamento. Lo que pasa es que el volvemos. reglamento, claro, pero cada condominio... Yo no estoy a favor de que una ley estatal y determine que pueda ser un dueño un titular Totalmente. de un condominio. Y en que este eso caso, lo haga cada condominio. claro, Exacto. pero lo que te estoy diciendo es esto que te estoy diciendo en un súper micro, que obviamente habría que meternos en la junta y ver cómo se puede reglamentar con el poco dinero que hay, porque el HOA ahí es bajito, porque volvemos, son muchos viejitos, pero es uno de los pocos lugares en la isleta del Viejo San Juan donde un policía, una enfermera, un viejito puede vivir, tener una vida cómoda, en un buen lugar, céntrico, accesible. Como eso, mira, te puedo hablar de lugares en Barrio Obrero, en Villa Palmera, en Trastalleres, que volvemos, lo puedes conseguir más o menos a este precio. No hay un reglamento de un condominio como en este caso, porque lo conozco bien, pero lo fueteas en Airbnb
Y óyeme, hay Airbnb en todos lados. Miren, hasta en trastalleres. No, tras talleres está al lado de la CR, eso está pegado. Bueno, claro, pero volvemos. Hay Airbnb en residenciales públicos. Totalmente. Entonces, tiene que haber... Lo que te quiero decir con esto no es, en este condominio sí hay un reglamento, se le puede meter las manos, pero esto se repite across the board. Entonces, tiene que haber alguna protección para las personas que tienen solo acceso a este tipo de propiedad. Caramba, siento que hay comunidades que se tienen que proteger. Las comunidades de envejecientes, las comunidades... Mira, la maestra de tus hijas. Sí. La enfermera que ayuda a la pediatra de tus hijas. El policía que nos cuida, que trabaja en la plaza de armas. O sea, nosotros dependemos de ellos, son parte de nuestra sociedad y yo siento que hay comunidades que tienen que ser protegidas. Y como el Falansterio lo debería hacer, como hay otras comunidades que lo deberían ser, este problema del Airbnb, pues sí incide negativamente sobre esas comunidades. Lau. Ahí es que viene también el tema de qué parámetros se van a poner para ver cuáles comunidades se puede y cuáles ¿Cómo? no. El cómo ¿Qué es. personas viven y qué no? ¿Y por qué estas sí y por qué las otras no? Entonces ahí se convierte en otro tema, en otro análisis, en otro nada, que nunca se hace nada porque es tan complicado difícil. el tema que se hace difícil. Y se parece un poquito también al tema de los estorbos públicos. Podemos hacer todo este tipo de análisis, el gobierno pudiera hacer muchas cosas, pero al fin y al cabo el dueño de la propiedad es el que decide lo que hace con su propiedad. Uh-huh. ¿Y cómo le quitamos entonces ese poder a esa persona? Que es un tema interesante y conflictivo. A beneficio de Coral, Juan. El occupancy rate en ese condominio es de 13%. ¿Cómo así? El occupancy rate. Pero el potential revenue al año son $22,000. Con ese occupancy rate tan bajito. Así que eso, hiciste una tremenda inversión ahí. Anyway, eso es parte, de Giancarlo, de los datos que nosotros pues presentamos para el beneficio de los consumidores y para el beneficio de un inversionista de bienes raíces. Y acabas de hacer eso en un minuto. Lo compartimos con tu audiencia y contigo. Gracias. Laura, Che Juan, Coral, gracias por acompañarnos en este episodio donde exploramos cómo la escasez de vivienda, el alza en los costos y la distorsión del mercado desde condado hasta los estorbos públicos nos recuerdan que la verdadera solución no está en demoler lo viejo, sino en construir con visión y regular adecuadamente. Hasta la próxima. Nos vamos.